Éramos grupo 4 y éramos 3 personas, Wester, Martínez y Cruzate. Y Cruzate, bien. Bueno. Cruzate de aquí de Mendoza. Exactamente. Bien. Exactamente, compañerito mendocino. Ajá, qué interesante ese grupo. Así que bueno, ahí... Porque por lo que he visto, la mayoría de los grupos están como ubicados por las regionales. Claro. O sea, se han armado de acuerdo a su provincia. Así que en el caso de ustedes está bueno. Nosotros nos hemos enganchado con Pablo. Está perfecto. Se llevan una buena persona. Se nota, tiene pinta de eso. Se nota, se nota. Sí, es buenísimo. Es muy buena persona, Pablo. Y te aprovecho, Beatriz, ya que sos la primera. Cuando vos ingresaste a la plataforma, porque yo, digamos, hice el curso y habilité esa opción de subir los trabajos, lo que no sé es cómo se ve desde la parte de alumno. No hay ningún problema para adjuntar el archivo ni nada de eso, ¿no? Nada. Es como nada. sencillo. No, es sencillo. Perfecto. Vos te metés, por ejemplo, te dice trabajo práctico 1 y te dice subir el trabajo acá, activás y lo subís. Y listo, ya está, lo envías. Por eso hoy como yo no había recibido devolución de mi trabajo y vi que estaban habilitando el campus, me metí y bueno, ahí me encontré con algo que no era el nuestro. Que no era tuyo. Ahora, ¿qué pasó? Ahí no sé cómo se arregla tampoco, porque yo tan tecnológica tampoco soy, Joana. Claro, y aparte no es un tema de usted, o sea, algo de la plataforma que debe haber algún error que ni siquiera lo manejan ustedes, ¿no? Claro, la verdad que no sé, habría que preguntarle después a los chicos de TIC, porque vos en tu lugar, cuando vos entrás con tu código, ves tus notas, ves tu trabajo, es lo tuyo, digamos. Y acá algo falló en el medio. Claro, sí, sin duda. Si querés te puedo, no sé si te sirve que te diga qué trabajo tengo subido ahí en mi lugar, me puedo fijar. No te preocupes, como te digo, yo como ya tenía tu trabajo de todas maneras, ya directamente lo comparo con lo que tenía, que me habías enviado por correo. Bárbaro. Que me llegó perfecto, así que no hay problema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han pasado la semana? Gilda, ¿cómo va? Hola. Bien. Hola, profe. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Todo bien por acá, preparando todo. Bueno, me alegro. Todos terminaron de almorzar, me imagino, ¿no? Hasta ahora. Así es, ya sí. Estamos para la siesta, Joana. Sí, la verdad que me vendría bien una siestita. Acá se estila mucho dormir la siesta. Sí. Y ahora que se viene el calorcito más todavía. Claro, qué lindo. Sí, como que, bueno, ahora yo no sé, porque, bueno, ahora la última vez que estuve en Mendoza no hace tantos años, era que 4 años, pero fui así medio rapidito. Pero las veces anteriores que he ido muchas veces, porque tenía amigos en Mendoza, y yo decía, viste, a la hora de la siesta ni el loro quedaba. Nada. Es un pueblo fantasma. Bueno, ahora tenemos el tema de la cuarentena, que los negocios, por ejemplo, están abiertos de corrido. Por lo tanto, ahora la siesta es como más activa. Vamos a ver en verano cómo funciona. Porque la cultura mendocina es muy siestera, es así. Hasta las 5 de la tarde en verano no tenés nada. Y en invierno tampoco, ¿no? Pero... Yo me reía porque decía, de repente era como que abriesen la jaula, ¿viste? Porque después de las 5 salía todo el mundo. Salían todos. Exacto, sí. Sí. Oh, qué lindo. Así. Esa Mendoza tan linda. Hermosa, Mendoza. Hermosa, la verdad. Como ciudad, ese parque San Martín, caminar por ahí. Gigante, hermoso. Un espacio verde muy lindo, sí. Sí. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Todo lindo. Me alegro.
¿Me escuchan bien? Por el audio que Perfecto. están. Bien. Sí, sí, bárbaro. Perdón, me había mudado despacio. Estás bien, Miki. Ya estás ubicada, estás cómoda. Sí, sí. Bien, bien, perfecto. ¿Qué tal tu nueva casa? O es la cocina de venido en oficina, o es el cuarto de venido en oficina. Lo bueno es que todavía no voy al baño, chicos. Ah, bueno, nunca se sabe, siempre es una alternativa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola Fabián, hola Facu. Hola, profe. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, me alegro. Me alegro por ustedes también. Hola Marcos, no sé si me escuchás. Al comienzo alguien preguntó por el espacio donde subirlo en el campus al trabajo, ¿no? ¿En qué quedó eso al final? Era yo, porque me apareció un trabajo que no era el mío, estaba yo hablando Sí, con a nosotros Joana de esto. también. ¿Y cómo se va a hacer al final? Y ahora va a arreglar Joana, supongo que con la gente de TIC. Sí. Yo lo que hice fue superponer, yo igual se lo había mandado a ella por mail, o sea que ya Sí, lo nosotros tenía. también. Por eso, pero lo que hice ahora fue volver a cargar en mi espacio el archivo nuestro. Con el comentario que decía, bueno, que el otro estaba por error para que el que lo acomode Claro. ya más o menos quede. Eso fue lo que yo hice. Si te lo deja editar por ahí, podés borrar el anterior, el que aparece. Y yo no lo quise borrar, qué sé yo, porque a lo mejor a ellos, no sé, no quise porque digo, Claro, por te ahí da culpa. borro, no saben cuál borrás, viste, qué sé yo, más vale que queden los dos y bueno, Tal cual. por las dudas. Buenas tardes. Hola. Hola. Me fui.
Hola, profe, otra vez. Hola. Se me cortó, chicos, me fui. No sé si habrá sido mi internet, porque veo que ustedes siguieron bien, ¿no? Acá se ve bien, sí. Sí, nosotros estábamos bien. Sí, Susana, debe ser un problema mío. Bueno, somos poquitos todavía, pero si quieren podemos ir haciendo algunas aclaraciones o si tienen algunas dudas de los temas vistos anteriormente también lo pueden hacer. Voy a hacer aclaraciones respecto de la plataforma. Ya está habilitada para que puedan subir los trabajos. Hice el curso, por suerte, bien, para poder manejarme mejor con ella porque no la conocía. Así que bueno, ahora estoy creo que un poco más canchera, vamos a ver cómo funciona. Le subí por allí el nuevo material de lo que vamos a ver hoy y yo creo que va a servir la clase que viene, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Y le subí también, bueno, la habilité como le dije para que puedan subir el trabajo práctico número 1, que ya me lo habían mandado por mail, pero como me han comentado que necesitan subirlo por allí para justificar, porque ustedes tienen sus notas por allí y ya se tienen que manejar de esa manera, entonces súbanlo por allí independientemente de que ya me lo hayan pasado por mail y de que ya yo ya tenga todos sus trabajos y ya tengo las notas, pero los voy a calificar por allí también, ¿sí? Profe, ¿lo sube uno el grupo o lo subimos todo individual también? Súbanlo todos, ¿sí? Bueno. Yo no sé cómo buenísimo. va a funcionar, yo configuré ahí dentro de la plataforma que lo pueden subir por grupos y que no es necesario que lo suban todos, pero la verdad es que no sé cómo funciona bien eso, por lo tanto, y para evitar otro inconveniente más, prefiero que lo suban todo y yo colocar la nota por allí. ¿Sí? Hola Joana, buenos días. Buenos días. Patricia te habla, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Patricia? Sí, vi tu mail y ya lo subimos. Sí. Y te quería avisar eso, que no hace falta que lo suba cada integrante del grupo, es más, no se lo permite, porque cuando lo sube uno, ya le aparece a todo el resto. Ah, Patricia, primero, muchas gracias por toda la información. Hice el curso, está fantástico, el curso de la plataforma. Gracias por aclararme eso, yo lo configuré, pero no sé, como le hablaba hace un rato con Beatriz, no sé cómo se ve del lado del alumno y cómo funciona eso, así que ahora que me hace esa aclaración, fantástico. Entonces, me retracto y digo, con que lo suba uno, entonces, estarían todos ya, digamos, incluidos en el tema es, Joana, por lo menos a mí me parecen 2 trabajos que no son de mi grupo. A mí me pasa lo mismo. Lo mismo me decía Beatriz. Ahí ya desconozco, no sé. Subimos el nuestro y pisamos lo anterior. Ajá. Porque me permite agregar un archivo. Claro. Bueno, perfecto. Lo que mandamos a su mail. Sí. Karina. En el caso mío yo le mandé su mail y me figura otro archivo subido a mi campus. ¿Cómo? ¿Otro archivo mío? No, yo le mandé su mail, como usted nos había dicho, Karina, que mandemos. Se corta un poco, por eso lo voy a repetir, perdón. Ah, bien. Pero en el campus me figura de otro grupo. Eso es lo que me están diciendo Susana, Beatriz, lo mismo, que les figura de otros grupos. No sabría decirles por qué. Hola, profe. Esteban acá de Mar del Plata. ¿Cómo va, Esteban? Sí, el problema es los grupos. En el campus se pueden
¿cómo se llama? Se pueden separar a los participantes por grupo. Entonces, ahora yo estoy viendo que tenemos un grupo predeterminado que dice, y ahí capaz que estamos todos juntos. No sé, habría que ver ese tema. Ese es el tema, no están los grupos armados. Entonces hay que armar grupo por grupo con cada participante. Bien, ¿y eso lo armo yo? Perdón, a ver. Sí, dentro de participantes. Sí. A ver, te digo cómo era. Sí, es una tarea, es una actividad que hace el rol docente dentro del espacio. Bien, de acuerdo. Yo hice la configuración de grupos y hasta ahí de... Donde vas a participante, después te aparece al lado de la palabra participantes un engranaje y ahí te dice grupos. Ajá, bien. Y ahí le pones nombres vos a cada grupo y vas asignando los miembros que querés a cada grupo. Ah, perfecto. Inclusive los grupos, había alguien de, no sé de qué regional, de la parte de TIC, que nos armó una página con los grupos, que a lo mejor eso te puede servir. Yo, por ejemplo, ahí cargué el grupo nuestro, había varios cargados. A ver, Silvia, vos que sos más tecnológica que yo. Sí. Yo no lo cargué al grupo ahí, pero sí le mandamos a Joana quiénes eran los miembros de cada grupo. Sí, eso sí lo Eso ella lo tiene. Así que en base a eso... En base a lo que tiene Joana con los grupos que le mandamos por mail, ella tiene que armarlo en donde subimos los trabajos. Así que es más fácil que todos subamos a la plataforma porque venimos trabajando así y lo puede subir uno del grupo y ya Joana sabe que ese trabajo que se subió somos los participantes. Exacto. Si no, pedirle auxilio a alguno de los chicos de TIC que la tienen más clara, que por ahí es una pavada para subir, ¿no? Yo cero las. Pero qué ya genera. Súbanlo todos y hasta que duermen los grupos. Por ahora llegué hasta ahí, como les dije, de que lo puedan subir, habilité. Pensé que los grupos quedaban como prearmados, ¿sí? Así que, bueno, esta sería la otra parte entonces. Súbanlo todos si quieren, para que ya les quede a ustedes, digamos, en el sistema como que lo han entregado. La fecha que yo coloqué es hasta el 18, por este mismo inconveniente que fue aparte mío, ¿no? De que no conocía la plataforma, ni cómo manejarla, hacer el curso y demás, como para interiorizarme, así que hasta el 18 lo pueden subir. Joana, discúlpame, el tema es ese justamente, que como están los grupos, está el problema con el grupo. Yo, por ejemplo, ahora me aparece entregado un archivo de AEDO y un comentario de Beatriz Noemí Martínez. El tema es hasta que no se corrija eso de los grupos, ¿sí? Si yo subo, le voy a pisar Claro. Ahora entiendo perfecto, ahora sí. Pensé que sí, sería conveniente que no subamos hasta tanto no estén armados, porque si no, a mí también me aparece a ti. Bueno, nosotros una cosa. Nosotros subió bien. Nosotros subió bien el trabajo, lo subió una compañera, Marina lo subió, no sé si lo mandó por mail, y a mí me aparece mi trabajo, pero lo subió ella, ya en mi plataforma ya está subido. No, vale, pero borré el anterior, también nos aparecía otro. Ah, claro, se van pisando. Porque ahora sí está, perfecto entonces. Hay dos opciones, o podés hacer que esta actividad sea solo que cada uno sacarle la parte del grupo, de la grupos, configuración, o configurar los grupos. Porque eso puede ser para la próxima actividad que lo configures por grupo, si quisieras. Ya con los grupos armados. Bueno, exacto. Listo. Hagamos una cosa, perdón, tantas vueltas. Perdónenme, pero la verdad que esto es nuevo para mí, así que pido disculpas. Todo se aprende, Joana, todo se aprende. Todo se aprende, Nadie sí. nació sabiendo, no te hagas problema. La tecnología a mí me cuesta, con decirle que yo no tengo redes sociales, no soy muy amiga de las computadoras ni nada de esto. Toca, es así, hay que adaptarse. Si no, uno se queda atrás. Hagamos lo siguiente entonces para no darle más vuelta. Yo voy a ingresar ahora cuando termine con ustedes,
voy a sacar la opción de grupo, voy a sacar esa configuración para que todos lo puedan subir, lo suben todos y yo para el próximo trabajo, como me decía Susana, ya armo los grupos, como yo ya teniendo, de hecho los tengo anotaditos acá, y ya dejo armaditos los grupos para la próxima. ¿Les parece así? Bárbaro. Sí. Perfecto. Bueno, entonces hasta el 18 vamos a hacerlo de esa manera y voy a desactivar la opción de grupo. Bueno, otra cosa más es que subí un enlace que los va a llevar a la Ley de Higiene y Seguridad y el decreto 351. Les puse ese enlace porque bien ustedes pueden buscar en internet la Ley de Higiene y Seguridad 19587 y la pueden descargar allí. Pero esta que yo les coloqué el enlace ya tiene incluido el decreto 351, ¿sí? Entonces está como más completa, si se quiere actualizar. Eso se va actualizando, porque hay decretos que van derogando los anteriores y entonces esa está actual, ¿sí? Les muestro la ley. Esta sería como la Biblia nuestra, la Ley de Higiene y Seguridad. Podrán ver, yo la tengo bastante resaltada con colores, aclaraciones y demás, porque es un poco digamos, como les dije, como la Biblia, la Biblia nuestra. Así que bueno, hay que conocerla bien a fondo. No les digo que la lean toda y que la conozcan en profundidad, pero si pueden leer algunos apartados, sobre todo los que vamos a ir viendo acá en clase, que yo les voy diciendo, en tal capítulo está la ley, y si se quieren interiorizar, está muy bueno porque es legislación vigente, ¿sí? O sea que ahí están sus derechos y sus obligaciones. ¿Te puedo hacer una pregunta, Joana? Sí. Que no tiene nada, digamos, no sé si relación directa con la clase. ¿Qué pasa con los, por ejemplo, con los toldos de los negocios? Te digo porque hoy mi yerno se llevó puesto un toldo ¿viste los toldos de las que ponen en las veredas, que están a una altura baja. ¿Quién te protege? ¿Hay alguna ley? ¿Hay algo? Eso deberían haber ordenanzas municipales que prohíban eso. Eso depende de cada municipio, de cada localidad. Lo mismo que las baldosas y todo eso. Exacto, exacto. Fíjense lo que pasa con las baldosas. La ley es un poco en esto desigual. Si vos vas caminando por una localidad de Mendoza, vamos a decir ciudad, y te caes porque hay una baldosa floja o lo que fuera, y comprobás, ¿no?, que es una negligencia del municipio por las condiciones en las que se encuentra esa vereda, el municipio tiene que indemnizarte el daño, ¿de acuerdo? Ahora, si yo me caigo en una localidad, supongamos, yo vivo en Luján de Cuyo, si te caes acá y sufrís el mismo daño y te indemnizan, probablemente te indemnicen más en ciudad que en Luján, o sea, como si valiera más una caída allá que acá, y esto debe pasar, calculo que en Buenos Aires lo mismo, y en todas partes de la Argentina igual. ¿Puede ser que si es, por ejemplo, en la vereda de una casa, sea responsable el de la casa también? Porque eso yo también lo escuché. Sí, exacto. Por eso digo que también las ordenanzas municipales tienen que estar y son claras en eso. En conjunto con el código de edificación de cada localidad. Hay como responsabilidades compartidas. Lo mismo con las medianeras, ¿vieron? Hay todo un tema de legislación ya local. ¿Sí? También tenemos el que estaciona el auto arriba de la vereda y no deja pasar a nadie porque se me cae. Exacto, eso no está permitido, no está permitido estacionar el auto en el puente, digamos que donde vos estás limitando la vereda. Bueno, y yo me rompí de brazos así, porque me golpeé con el borde de la casa, no le iba a hacer problema de la mujer porque no daba, pero... Ahora te cobran multas, si vos dejaste el auto así en la vereda y te pasan, te infraccionan como si fuera mal estacionamiento. Claro. Si te fijas, están todos con los autos arriba de la vereda. Claro. No tenés para pasar en un carrito con un bebé, ni una persona no vidente, se lo lleva puesto. Es así. Sí, eso da, y también va mucho en la concientización. Y hoy justamente lo que vamos a ver es el tema de la cultura preventiva y lo que tiene que ver con la formación de la actitud y la conciencia sobre todo. Porque aunque te vengan y te multen, o sea, es una cuestión de conciencia en el fondo, y eso
eso se adquiere con educación, con información, con capacitación, ¿sí? Me pueden poner 1000 multas, pero la verdad es que el sentido no es ese. Y a veces tampoco se sufre de la misma manera. A mí me pasó como que empecé a visualizar muchísimo más eso cuando estaba con los cochecitos para con mis hijos. Pero en definitiva, yo tenía opción de ir por otro lado. Una persona que está con una silla de ruedas, no. Exactamente. O te digo, yo con la solidaridad. Yo te contaba en el caso de mi yerno, que tiene una dificultad visual, mide 1,80, no mide 2,10 metros. O sea, estamos hablando de una altura. Y bueno, sí, tenés que ir sorteando obstáculos, ¿no? Realmente obstáculos. Es muy difícil. Está mucho, ahí sería una condición insegura, fíjense. ¿sí? Claro. Sumado que pueda haber un acto inseguro también, no sé, iba mirando el celular, cosa que pasa mucho. Fíjense que ya están planeando, hay otras ciudades mucho más avanzadas que la nuestra, por supuesto, donde los semáforos están en el piso. Sí, en la vereda, para que la persona que viene mirando el celular observe el semáforo. Bueno, eso no me parece demasiado, porque ya estás alentando a que la persona a la estupidez humana de seguir, o sea, claro, sí. Estás alentando. Pero bueno, eso es discutible. Más allá de eso, está la combinación de actos y condiciones inseguras. ¿sí? Ambas cosas. Y eso tiene que ver con la reglamentación de cada municipio. Bueno, dale, gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, como para arrancar, 2:20 y ya tenemos bastantes participantes, así que vamos a avanzar con la clase. Antes que nada, les voy a lanzar una votación que quizás les va a sorprender, pero me parece importante y mucho importante que la puedan por favor, seleccionar. ¿Un poco mejor? Sí, me agarró mucho el retrocijón de panza. Fuerte. A ver, muy bien. ¿Ya todos votaron? A mí me ha parecido no. ¿No? No, a mí no. Sí, a mí sí. A mí no me apareció nada. Beatriz. Yo sí. Sí. Sí, también. Me dice que el 72% votaron, falta un poquito más. No sé por qué no lo encuentro, ¿lo tengo que buscar en algún lado en especial o aparece en la pantalla? No, tiene que aparecer en la pantalla. No, a mí no me apareció, Joana. A mí sí, profe, va. Por lo menos ya voté. A ver, Beatriz, te transmito la pregunta, porque veo que hasta el momento soy la única que no... Acá tampoco, profesora. A ver, la voy a volver a lanzar, voy a finalizar la votación y la voy a lanzar de nuevo. ¿Volvemos a contestar todos? Sí, la voy a volver a lanzar, ¿sí? ¿Todos votamos, profe? ¿De nuevo? Sí, voten de nuevo. A ver allí, Beatriz. No, nada, che. ¿No? No. Ya la mayoría. A mí tampoco, profesora. Sí, yo pude. Yo también pude. Bien. Perfecto. Bueno, habrán algunas personas que no van a poder votar. No sé por qué. Voy a leer la pregunta. Por ahí puede ser el tema de las pop-ups, el tema de ventanas emergentes, la configuración del navegador que tengan. Pero yo el otro día voté, sin problema. Entonces no habría victoria. No, el otro día voté sin problema. No. Bueno, no importa, decime. Bueno, Beatriz, te digo la pregunta y falta una opción acá, pero quizás por algo no apareció la opción. Yo no creo en las casualidades. La pregunta era, ¿cómo te encuentras? Y tenemos tres opciones, feliz, alegre o estable. Estable. Estable, bueno. Ahí va, y casi el 68% está ahí voy a
a compartir los resultados. ¿Ahí los pueden ver? Sí. Sí, profe. Perfecto, Sí, bueno. sí, Ana, sí se ve, perfecto. Fíjense, ¿cuál era el objetivo de esta pregunta? Que parece por ahí superficial, pero me parece muy profundo. El conocer el estado de ánimo de todos, mencionando esta situación particular. Y como dije, las opciones eran feliz, alegre o estable. Feliz, el 21%. Deje dar la vuelta. ¿Cómo? Karina, ¿sí? ¿Hablaste? No, bueno. Feliz, 21%, alegre, el 11% y estable, el 68%. Me hubiera gustado que la mayoría hubiera estado feliz. Bastante con que estamos, mira, yo me llamo dichosa con estar estable en esta situación. Bueno, no pidamos tanto, no es poca cosa estar estable. No es poca cosa, no es poca cosa, está bueno estar estable. Digamos que dentro de los estados de ánimo que me esperaba, pensé que la mayoría iba a decir alegre, por lo menos. Pero como bien dijiste, Beatriz, el estable, estamos ahí. Es un paso del estar alegre o feliz, así que estamos... Menos mal que no había otro estado que esté peor. No, es que la otra opción era triste. No sé por qué no apareció, por algo Claro, dije, no apareció. Quizás ahí hubiera cambiado el resultado, yo creo que no. Pero me alcanza con que estén estables, con que por lo menos hasta ahí llega el estado de ánimo de Hubiera votado estable igual. ¿Cómo? Hubiera votado estable igual. Bueno, ¿viste? O sea que no hubiera cambiado tanto la votación, está bien. Me alegra que sea así, que por lo menos estemos estables. Y esta pregunta va con un poco con lo que hemos venido hablando antes del estado de salud y del bienestar, ¿sí? No solamente la ausencia de enfermedad, como hemos definido a la salud, sino el estar bien, el bienestar, ¿sí? Que eso es un poco más difícil de alcanzar y es como un gradito más, pero hacia allí tenemos que ir, ¿eh? Eso ténganlo por seguro que tenemos que llegar a ese lugar, a ese estado. Pero bueno, me pareció importante arrancar y saber cómo estaban todos ante esta situación de encierro que cada vez se alarga más y más y más, y al parecer viene para rato, ¿no? Yo creo que hasta el año que viene seguramente esta condición o esta situación vaya a perdurar. Por lo tanto, sí me parece importante prestar atención a la salud física y psíquica. Para ello siempre les digo que traten de hacer cosas que les hagan bien, o sea, que les mantengan el ánimo arriba, porque eso aumenta las defensas, que traten de escuchar buena música, que lean un buen libro, que compartan momentos con la familia, con lo que se puede, ¿no? Porque muchos no pueden ver a los familiares, pero dentro de la actividad cotidiana, encontrar ese pequeño rinconcito que nos haga estar bien. Y aunque sea todos los días reírse un rato, unos 10, 15 minutos, pónganse una película de comedia o pónganse a contar chistes, lo que fuera, pero que les sirva como para que ese ánimo se levante, ¿eh? Bueno, habiendo tenido esta respuesta de los estados de ánimo, vamos a arrancar con la charlita de hoy. Vamos a arrancar con la unidad número 2, que tiene que ver con la gestión del riesgo y la cultura de la prevención. Les voy a compartir pantalla y voy a hacer la siguiente aclaración. No voy a silenciar los micrófonos como el otro día, porque si no, no tienen forma de avisarme si algo pasa y yo no los veo. O sea, una vez que comparto la pantalla no los veo más. Así que les encargo de que si hay algo importante por lo cual me tengan que parar o avisar, que alguno me interrumpa, ¿sí? Se tome el atrevimiento con toda tranquilidad de hacerlo y que me dé aviso, ¿sí? Si algo se interrumpe o algo sale mal. ¿De acuerdo? Voy a arrancar compartiendo pantalla. De otra manera, sí les pido que dejemos las consultas para el final,
para hacer un poco más rápido el tema, que podamos avanzar con toda la teoría, y ya después nos quedamos, si quieren, charlando los últimos 15 minutitos como hicimos la clase pasada, y sacamos las dudas, de todo porque vamos a tener un trabajito práctico después que les voy a subir esta tarde, que va a estar bastante bueno. Ahí van a tener que ejercitar la creatividad, van a ver de qué se trata, pero me parece algo que tengo una propuesta un poco divertida, espero que sea así. El anterior fue re divertido. Sí, bueno, me alegro que sea así. Nosotros salvamos solamente a unos que consideramos sordomudos. Después accidentamos a todos. Después el resto deben estar todos internados en este momento. El tema es que los dibujos daban para hacer un montón de cosas. En un momento yo quería hacer una avalancha masiva. Le pusimos nombre, edad, todo. Ah, perfecto, Vicky, sí, me encantó. Sí, ahí daba para analizar cada uno lo que veía, ¿no? Y fíjense, ahí va como el valor que le da cada uno a los distintos actos y condiciones inseguras que había. ¿Sí? Eso tiene todo un sentido. Así que, bueno, si les pareció divertido, genial. Era muy sencillo, la idea era que fueran ejercitando. Siempre digo que la cultura de la prevención es un ejercicio, es como te vas adiestrando y vas... así como el psicólogo, si alguno tiene un amigo psicólogo o alguno de ustedes psicólogo y te juntás a tomar unos mates y te va a estar analizando igual, igual le estás contando tus problemas y te está analizando, porque es así. Un poco cuando te vas interiorizando con el tema de ciberhigiene, y llegas a un lugar y lo primero que haces es mirar, bueno, ¿dónde está la salida? Si voy a algún lugar, digamos, con mucha gente, yo me siento cerca siempre de la salida, me ubico donde está el extintor, pero es algo ya automático, ¿sí? Por eso digo que es como un ejercicio que uno va progresando y que lo va afinando. Así que bueno, hoy vamos a tener otra tareita más, que como le dije, está bastante divertida y va a ser trabajar con creatividad. Bueno, voy a arrancar con la parte más aburrida, con la parte teórica, de lo que es gestión de riesgo y cultura preventiva. Y bueno, vuelvo a decir, si no hay nada importante, dejamos las consultas para el final. Voy a compartir pantalla. Y acá vamos con el Power. Esto se lo subí, ¿no? Al PowerPoint, así que lo tienen, y también unos apuntecitos extras que van como aclarando un poco lo que está minimizado en el Power, lo pueden encontrar un poco más extenso en los apuntes. ¿Me escuchan bien, no? Beatriz, Fabián, que son los que veo, me hacen con el pulgar. Perfecto. Y ven la pantalla. Sí, profe, se escucha bien. Listo, excelente. Arrancamos. Bueno, cultura preventiva. Cultura preventiva. Acá vamos a tener un rato para hablar. Siempre arranco con una frase. El mejor accidente laboral es aquel que no se produce. Cuando el accidente ocurre, el accidente o la enfermedad aparece, es porque la prevención falló, ¿verdad? Y más allá de la prevención y de todas las acciones que uno pueda encarar, que para eso tenemos un bagaje de herramientas, es muy importante el estado de ánimo de la persona. Por eso arranqué también preguntándoles cómo están. Si uno va a trabajar, va a su trabajo, digamos, con un mal estado de ánimo, con problemas, enfermo, distintas situaciones que se puedan presentar porque somos todos humanos, estamos más predispuestos, ¿sí? Porque vamos con un factor contribuyente a realizar esa tarea que es mi labor diaria. Entonces, bueno, partiendo de allí, lo que tenemos que tratar de evitar siempre con la cultura preventiva es que el accidente o la enfermedad no ocurra o la enfermedad no aparezca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cultura preventiva? Es un conjunto de actitudes y creencias, ¿sí? Que son compartidas por todos en la institución o la organización, y que incluye criterios de salud, riesgo, accidentes, enfermedades y medidas preventivas. Como puse abajo, es un compromiso compartido, porque requiere como la participación activa de todos los mandos, ¿sí? Tanto de los mandos superiores como de los mandos intermedios, como del trabajador, que sería como el último eslabón de la cadena, pero en realidad es el más importante, ¿sí? Porque es el que hace la tarea y que está expuesto.
Entonces, bueno, esta interrelación es lo que va formando la cultura. Esta cultura preventiva, cultura de la seguridad, es el compromiso por la seguridad, la promoción de la salud, el bienestar y el control total de pérdidas de absolutamente todos los partícipes de la organización. Esta cultura preventiva nace como un concepto en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2006, donde se define esto, qué es la cultura, qué es lo que se quiere lograr con esta cultura, cómo la vamos a lograr, cuáles son las características, ¿sí? Para eso tenemos que también tener bien definidos las responsabilidades, los derechos, ¿sí? Los deberes. Eso tiene que estar bien marcado y definir a quién le corresponde cada parte. Para eso tenemos la normativa vigente que nos ayuda, ¿sí? Ustedes saben que la ley es esa herramienta que nos ayuda a ir por el camino, digamos, más positivo, si bien parece como una imposición, pero en definitiva lo que se busca con una normativa es el beneficio de todos los participantes, ¿sí? Bueno, entonces las características de esta cultura. Se enriquece con las actitudes y creencias positivas compartidas por todos los trabajadores, se caracteriza por una actitud proactiva de mandos superiores, mandos intermedios de empleados, se construye mediante un trabajo colectivo, donde cada persona y desde su espacio, desde su lugar de acción, promueve formas de convivencia más incluyentes, fíjense esta palabra es muy importante, más incluyentes, responsables, solidarias y saludables. Esto de la palabra incluyente se ha extendido bastante en estos últimos años, porque creo que un poco está la base ahí, la tolerancia y la inclusión. Eso hace un ambiente más saludable y más seguro, sin duda. Educa para crear conciencia, ¿sí? Y formar esa conducta, esa actitud, y determina, bueno, los intereses, los valores, cuál va a ser el comportamiento de los miembros de la organización, ¿sí? Cuáles van a ser esas prácticas de trabajo seguro. Otra de las cosas importantes en la cultura es que tenemos 3 pilares importantes, que no son esto tiene que ver con los niveles de prevención, pero sí tenemos 3 pilares importantes en lo que es la cultura de la prevención. Primero, informarnos, o sea, estar informados y identificar y evaluar los riesgos a los cuales estamos expuestos. Esa sería como la primera parte, porque si yo no conozco cuáles son los riesgos a los cuales me expongo y no los identifico, puedo estar trabajando en un ambiente sumamente riesgoso o con un nivel de riesgo muy bajo, puedo desestimar riesgos o puedo estar sobrevalorando riesgos. Entonces la primera parte sería como informarme sobre cuáles son los riesgos, cuál es la situación real, y para eso tengo que hacer una evaluación, que es lo que vamos a aprender a hacer. Como segundo pilar sería el compromiso de tomar conciencia, y un poco lo que hablábamos al inicio de la charla, de tomar conciencia hacia la formación de la actitud en el día a día, y tanto en el ámbito de trabajo como en la calle. Porque, a ver, la cultura de la prevención no es solamente laboral, acá estamos viendo la parte laboral, pero esto lo llevamos a la casa, esto lo llevamos a la calle, ¿sí? O sea que es algo que se extiende a toda la sociedad. Es interdimensional, tiene muchas dimensiones la prevención, no solamente laboral. Y finalmente, como último pilar, implica tomar parte de las acciones colectivas compartidas por todos los miembros de la comunidad o la organización con el objetivo de cambiar situaciones riesgosas. O sea que, en definitiva, una vez que identificamos cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto, me comprometo a tomar conciencia y después tengo que llevarlo, bueno, al plano de la acción, de los cambios, ¿sí? Para que realmente mi lugar de trabajo tenga ese cambio y se vuelva más seguro, ¿sí? Y más saludable. No solamente más seguro, más saludable. Bueno, acá le hice un resumen de lo que son los niveles de prevención según la Organización Mundial de la Salud. La prevención primaria, ¿sí? La cual actúa sobre el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Esta cultura primaria es identificar los riesgos, ¿sí? Actuar sobre ellos tratando de reducirlos o eliminarlos, ¿sí? Sería como esa primera etapa. La prevención secundaria ya es sobre la salud, es decir, yo tengo ese riesgo, ya lo identifiqué,
traté de reducirlo al mínimo, sigue estando, bueno, voy a hacer una prevención secundaria y hago un seguimiento sobre la salud de las personas que están expuestas a ese riesgo, ¿sí? A través de controles médicos, inclusive de lo mismo, ¿no? Si estoy expuesto a ruido, bueno, voy a hacer un chequeo cada tanto para saber cómo estoy, o si estoy expuesto a altas temperaturas, bueno, tendré que hacerme exámenes para ver el estado de mi cuerpo, me deshidraté, no me deshidraté, ¿sí? A eso va con la prevención secundaria. Y la prevención terciaria ya sería como la correctiva, que actúa sobre la enfermedad o el daño. Sería como corregir ya ese daño que se produjo, ¿sí? Porque esa atención, esa prevención primaria y secundaria, digamos, no estuvieron a la altura o fueron insuficientes. Y acá pasamos a este concepto que es el autocuidado. El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad que tienen las personas para observar y distinguir la forma segura de trabajo. Y esto es a lo que vamos con la creación de la conciencia y la adopción de esta actitud, ¿sí? Que sería que cada persona en su puesto de trabajo tenga la capacidad de reconocer cuáles son esos factores de riesgo, en qué grado esos factores de riesgo me van a afectar y cómo yo los puedo trabajar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este autocuidado, como dije, es una actitud que implica un conjunto de pensamientos, conocimientos y creencias. Si primero lo pienso, ¿sí? Esto me va a llevar a pensar, uno controla su propio destino, es decir, esto de que el destino, ¿viste?, tiene marcado determinadas cosas y hasta cierto punto es así, hasta cierto punto no. Porque si yo tomo control y las riendas de mi día a día, de las acciones que yo emprendo, y voy a tener control sobre ese destino, ¿sí? No me voy a caer un pozo, porque preventivamente ya lo vi, ya lo demarqué, ¿sí? Y además tengo la atención puesta. Entonces, ahí ya modifico un evento. Esos pensamientos después se transforman en emociones, ¿sí? Y acá pienso, quiero disfrutar mi vida pleno, mi bienestar y el de mi familia, son lo más importante. Es decir, primero lo pienso, luego lo siento y finalmente se traduce en una conducta. Este sería como el proceso de incorporar ese autocuidado. Pienso, siento y después lo llevo a la acción. ¿Y cómo lo llevo a la acción? Y el manejo defensivo, es decir, voy por la calle y ya sé cómo tengo que manejar. Antes de cruzar la calle voy a observar cómo vienen los vehículos, cuándo me da la luz verde, cuándo no me da la luz verde. Puedo incluso con lo que es el manejo defensivo anticiparme a lo que va a hacer el otro, ¿sí? Utilizo los elementos de protección personal. Y aquí fíjense acá agregué un poco más de detallecitos y que hacen a las conductas: control de peso corporal, alimentarse sanamente, mantener pausas de descanso en el trabajo, un buen desayuno, un buen ambiente laboral, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, estos tres conjuntos de cosas hacen de que ese autocuidado se vuelva una actitud diaria, ¿de acuerdo? Y con eso la formación de la conciencia. Bien. Ya habiendo dicho cómo se forma la cultura, cómo se forma el autocuidado y a qué se refiere y hacia dónde apuntamos, vamos a comenzar por lo que es la evaluación de riesgo. Vieron que dijimos que el primer paso sería como identificar esos riesgos a los cuales yo estoy expuesto para poder trabajar sobre ellos y modificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esta evaluación de riesgo tiene distintos pasos. Ahí, denme un segundo que me voy a lo que sería el riesgo. ¿Sí? Bueno, esta evaluación de riesgo, que la puedo hacer yo en mi puesto de trabajo, esto lo puede hacer cualquier persona teniendo herramientas, y vamos a ver el paso por paso, y con esto vamos a hacer el trabajito. Como primera medida para una gestión de evaluación de riesgo, lo que voy a hacer es el análisis de los riesgos laborales, es decir, identificar los peligros, ¿sí? Y la estimación de los riesgos. Ustedes no van a decir, bueno, ¿qué es eso? Primero que voy a tener que identificar los peligros, que quizás que es la parte más complicada, porque si no tengo eso, como le dije, ese ejercicio de identificar los peligros, inclusive hasta en los pequeños detalles,
se me va a hacer difícil. Pero por lo menos a grosso modo voy a poder, yo en mi puesto de trabajo, saber por lo menos qué es lo que me genera un peligro, ¿sí? Ustedes que ya tienen un trabajo, tienen su espacio de trabajo y demás, por lo menos deben estar familiarizados con qué les pone en peligro y qué no. ¿Sí? Yo creo que cada uno sabe qué es lo que le hace, lo que le produce el bienestar, y cuando ya no, o sea, cuando ya me sacan de esa zona de confort y me llevan a alterar mi salud. Después hacemos una valoración que consiste en emitir el juicio de valor sobre la tolerancia o no de ese riesgo, ¿sí? Primero tengo que identificarlo y estimarlo para saber si ese riesgo está, no está, y en qué grado, ¿sí? Ese riesgo, la severidad y la probabilidad de ese riesgo para que se produzca para que realmente se produzca un accidente. Esa valoración, entonces dijimos que va a ser como el juicio de valor sobre ese riesgo que tengo presente, y que lo voy a transformar después en un cuadrito, que ya lo vamos a ver más adelante. Y como tercera medida de este proceso de gestión de riesgo aparece el control. ¿Y qué sería? Una vez que yo identifiqué, lo evalué, ya tengo claro cuál es ese riesgo y qué me produce, voy a ver cuáles son las herramientas de control que voy a ejecutar. Esas herramientas de control pueden ser variadas, y de hecho hay como prioridades, ¿sí? Que se les va dando a la hora de tomar o de ejercer un control sobre un riesgo. La primera y la más importante, esto está en el apunte, no se preocupen. La primera y más importante en la medida del control de riesgo sería la eliminación del mismo, ¿sí? O sea, yo lo identifiqué, lo que voy a hacer, es tratar de sacarlo. Si tengo ruido, y bueno, voy a tratar de sacar la máquina que me produce ese ruido. Si tengo, por ejemplo, en el caso de ustedes, un espacio de trabajo incómodo, y bueno, tengo que sacar esa silla que me produce incomodidad y tendré que buscar otra. Sería, por ejemplo, la primera medida. Como segunda medida, sustitución del agente o proceso riesgoso, es decir, esto lo puedo cambiar, lo puedo mejorar, lo puedo sustituir, o es imprescindible, no lo puedo sacar. Esta máquina que me genera ruido no la puedo sacar, porque con esto elaboro tal producto, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo sustituyo? Hay una máquina que venga con mejor tecnología, que produzca menos ruido, ¿sí? E inclusive, si trabajo, por ejemplo, con algún químico peligroso, y como ha pasado, de hecho, que se han identificado a lo largo de la historia químicos que se usaban en procesos industriales que eran sumamente y altamente cancerígenos, nocivos, tóxicos para el ser humano, y con el tiempo, bueno, se los ha ido sustituyendo por otros productos menos nocivos, menos tóxicos, más amigables con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Si no puedo eliminar y no puedo sustituir, aparece el control en la fuente u origen de riesgo. Acá ya puedo adoptar medidas de ingeniería que me lleven a ese control de esa fuente que me está emitiendo ese riesgo, ¿sí? O por ejemplo, acá ya entraría la colocación, por ejemplo, si fuera un espacio de caída, donde tengo caída libre, la colocación de barandas, ¿de acuerdo? Porque bueno, yo ahí tengo que subir, es un trabajo de altura, sí, no puedo eliminar ese riesgo, porque tengo que subir, le voy a colocar barandas, ¿sí? Esa sería la tercera herramienta de control. Si no puedo aplicar ninguna de estas, o bueno, las apliqué en una medida menor y aún así sigue estando ese riesgo, aparecen las medidas administrativas. ¿Y esto qué quiere decir? Reducción de los tiempos de exposición. Si yo tengo a gente expuesta a más de 85 decibeles, que es lo que me marca la ley, que puedo tener expuesta 8 horas de trabajo a las personas, y no puedo eliminar ese riesgo porque la máquina me lo sigue produciendo, implementé medidas de ingeniería, no la pude reducir, sigo midiendo y me sigue dando ese valor. Bueno, lo que voy a hacer es reducir el tiempo de exposición de esa persona que está expuesta. En vez de 8 horas, la voy a poner 4, y después de esas 4 horas, la voy a cambiar de puesto. ¿Se entiende? Entonces, esos serían los pasos. Eliminación del riesgo. Sustitución del agente o proceso, si puedo. Si no puedo, control en la fuente u origen del riesgo.
Después vienen las medidas administrativas, reducción del tiempo de exposición. Y como última medida, fíjense que generalmente tiende a ser la primera, es el uso de elementos de protección personal, los llamados EPP. ¿Sí? Esa sería la última. ¿Y por qué? Porque es el método menos eficaz, porque las personas se tienden a sentir incómodas con el uso de los mismos, entonces se los sacan, ¿sí? A no ser que haya una verdadera conciencia, tengo que estar permanentemente encima mirando de que la persona utilice ese elemento de protección personal. Se puede romper, puede no ser eficaz, muchas veces se eligen mal los elementos de protección personal, es decir, yo necesito proteger la vía respiratoria de una persona porque está expuesta a un químico, a un gas, y le doy una semimáscara mal elegida. Sí, bueno, tiene PP, pero la verdad es que no está siendo eficaz. ¿Y quién controla esa eficacia? Entonces, por eso es que termina siendo la última instancia. Generalmente, y en la práctica ocurre que tener ruido y le das protector auditivo. Termina siendo casi la primera opción, sin pasar por las otras. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. En la teoría es esto, pero en la práctica nos encontramos con que, bueno, terminamos siempre entregando elementos de protección personal al trabajador. Esa es la realidad. Bueno, como hemos mencionado, debemos realizar una evaluación de riesgos, ¿sí? De mi ámbito de trabajo, específicamente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Ahora vamos a ver algunas herramientas de evaluación de riesgo. Para que ustedes puedan también empezar a trabajarlo de su espacio de trabajo o lo puedan aplicar a otros espacios. Sí, mi cónyuge, mi pareja, mi marido, mi mujer trabaja en no sé, en una oficina o trabaja en un comercio o trabaja en una empresa. Bueno, puedo por lo menos identificar cuáles son los factores de riesgo a los cuales están expuestos y le voy a hacer una pequeña evaluación. Que no, es muy sencillo, así no es algo complicado. Lo primero que voy a hacer, y estos son los pasos para la evaluación de riesgo, lo primero que voy a hacer es identificar y agrupar cada una de las diferentes actividades que se realizan en una organización. Ejemplo, un restaurante con delivery. Lo primero que voy a identificar es la actividad. Y bueno, dentro de esa actividad, de lo que sería el restaurante con delivery, voy a tener dos tareas fundamentales. La cocina, que sería el preparado de alimentos, y después el despacho y delivery. Tienen que son dos actividades totalmente diferentes, pero son parte de una misma organización. Pasa, supongamos, dentro de la universidad, yo tengo distintas actividades. Tengo la actividad administrativa, tengo la actividad docente con talleres incluidos, con laboratorios, tengo la actividad de mantenimiento y servicios. Entonces, lo primero que hago es identificar cuáles son esas actividades y dentro de esas actividades, qué es lo que hacen unas personas. Es decir, las tareas. Bueno, mantenimiento y servicio. Dentro del mantenimiento, ¿qué tareas tengo? Y tengo que reparar maquinarias, tengo que utilizar herramientas de corte, tengo que utilizar soldadura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces voy como haciendo un análisis de lo más macro, digamos, identificar la organización, las actividades y las tareas dentro de cada actividad. Una vez que hemos clasificado entonces estas actividades de trabajo y tenemos las tareas, vamos a empezar a identificar los riesgos. Para identificar un peligro, vamos a tener en cuenta tres conceptos, como para que sea más fácil esa identificación. Primero, la fuente del daño, es decir, de dónde viene ese factor de riesgo. En segunda instancia, el sujeto que puede ser dañado por la fuente, que en este caso va a ser el trabajador, y la manera en la que la fuente daña al sujeto. ¿Qué me produce? Corte, me puede producir caída, me puede producir quemadura, me puede producir intoxicación. ¿Sí? ¿Alguien habló? Perdón. No, se escapó una voz. Bueno,
Entonces, estos serían los conceptos entonces con los cuales yo voy a hacer ese análisis del peligro. La fuente del daño, a quién perjudica y de qué manera lo perjudica, ¿sí? ¿Qué tipo de daño le puede producir? Y acá yo les puse ejemplos abajo: caída al mismo nivel, caídas de altura, cortes, golpes, ruidos, quemaduras, intoxicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería entonces la primera parte de identificación. Después aparece el segundo proceso, que sería la estimación de los riesgos, que es lo que yo les dije. Bueno, ya identifiqué los riesgos, a mí esto me puede producir cortes y quemaduras, pero ahora lo que voy a evaluar de ese riesgo es darle como ese juicio de valor, sería la severidad de ese daño o la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, ¿sí? Entonces, la severidad es, para ver cuán peligrosa es una fuente, hay que atender a las partes del cuerpo susceptibles de ser dañadas, ¿sí? Y la propia severidad del daño. Entonces, ese daño, teniendo en cuenta esto, puede ser ligeramente dañino, donde hay daños superficiales, como pueden ser cortes, ¿sí? Rasguños, irritaciones, dolor de cabeza, mareos, como puede ser, por ejemplo, una iluminación deficiente en un espacio en el que yo permanezco un corto periodo de tiempo, que me puede producir un dolor de cabeza, un mareo, un malestar, ¿de acuerdo? Ese sería como un daño ligero. Ahora, después ya aparece lo que sería una severidad dañina, donde ya puedo tener quemaduras, ¿sí? Torceduras, fracturas menores, sordera, dermatitis. Acá ya aparecen también las enfermedades por exposición a este riesgo. Trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Si trabajo mucho en oficina. Esa sería como, digamos, la forma de evaluar esa severidad. Y después ya aparece lo extremadamente dañino, donde ahí ya tengo amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones que me pueden llevar a la muerte, lesiones múltiples, ¿sí? Y la muerte misma, ¿de acuerdo? Ese sería como el extremadamente dañino, o que esté expuesto a algún agente que sea cancerígeno, que sea altamente tóxico, que me dañe mi organismo como tal, como puede ser estar expuesto a radiaciones, ¿sí? Radiaciones ionizantes. Entonces, eso sería lo que es severidad. Ahora, esa severidad yo la tengo que multiplicar por la probabilidad de que ocurra, ¿sí? ese daño. Y ahí ya entra una clasificación en la cual yo voy a tener en cuenta lo siguiente, y voy a denominar como probabilidad baja el daño, probabilidad alta aquel daño que ocurre siempre o casi siempre, ¿sí? Y acá también tiene que ver con qué frecuencia hago yo esa tarea, ¿sí? Es decir, yo me subo a una escalera que mide 4 metros todos los días. Bueno, entonces la probabilidad de que algo ocurra y que no tenga una caída es alta. Es alta, porque la frecuencia de esa tarea es altísima también, es diaria. Después tenemos una probabilidad media, esa probabilidad media en la cual el daño podría ocurrir en algunas ocasiones. Supongamos que yo esa tarea la haga una vez a la semana, tiene una probabilidad media. Y la probabilidad baja cuando ese daño ocurriría en rara vez, en rara ocasión. ¿Sí? Ya la frecuencia de esa tarea es mucho menor. Entonces, acá aparece un cuadrito con el criterio de evaluación de riesgos. Y acá le pongo ejemplo 1. Una consulta, Joana. Sí, Fabián. Cuando de la filmina anterior, sí. Cuando evalúa y califica riesgo, ¿siempre está relacionado al personal o también a los equipos? Pues supongo que tengo un cable de alimentación y por ahí, por el ajetreo o usarlo siempre, termino provocando daño al equipo. Tal vez la persona no, pues usa un botín. Claro. En realidad lo que evaluamos acá es el riesgo sobre las personas, ¿sí? El daño que le puede producir a la persona.
Lógicamente que si yo detecto una condición insegura, también la tengo que informar. ¿Sí? Como sería ese caso. Sería una condición insegura que produce daños en las instalaciones, en los equipos, en las maquinarias. Joana, sí. Joana, ¿me escuchás? Julio, sí. Sí, Julio. Bueno, no, quería agregar algo a lo que dice Fabián, porque creo que yo entendí dónde enfocaba él su pregunta. Y creo que a veces los riesgos no están relacionados directamente con la actividad específica que vos podés estar realizando. Yo voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, en un taller de mantenimiento donde sabemos que hay máquinas de soldadura. Si a esa máquina de soldadura que es eléctrica, nosotros sabemos que los sistemas que tienen que estar instalados tienen que estar con un mantenimiento adecuado para que esa máquina que yo uso habitualmente tenga las condiciones de seguridad para poder usarse. Creo que ahí apuntaba Fabián en su pregunta, o sea, el riesgo que yo tengo al estar usando una soldadora no tiene que ver directamente ya con el uso de elementos de protección personal, que sí, por supuesto hay que usar un botín, que puede ser para que no se te caiga nada en el pie, pero también tenés que tener los elementos y las herramientas que vas a usar para hacer las tareas en buenas condiciones. Creo que ahí me parece que apuntaba Fabián. Como el cuidado de todas las partes de un avión, por ejemplo. Claro. Bueno, eso, claro, fíjense, ahí voy a hacer la aclaración un poco como lo decía Fabián. Gracias, Julio. Esta aclaración. Esta matriz de riesgo que se llama, o ahora se llama análisis de riesgo por puesto de trabajo, lo que hace es analizar esa tarea, cuáles son los riesgos y cuál es la probabilidad de que ese riesgo cause un daño a las personas. Lógicamente que ahí después aparecen, una vez que yo estimé ese riesgo, ¿sí? Y le di esa evaluación de riesgo, lo que voy a hacer es determinar cuáles son las medidas de control sobre eso. ¿Sí? Entonces ahí aparece, y les voy a hacer algo más claro, miren. Díganme si ven en pantalla la... ¿Sí? A ver, ¿veo, Fabián? Bien. Sí, este sería un ejemplo de un análisis de riesgo un poco más extenso, más armadito. No es tan simple. Pero como para que tengan una idea. Por ejemplo, acá yo tengo en la barra de abajo cuáles son las distintas actividades. De bodega, almacén de insumos, laboratorio, labor de oficina, ¿sí? Al final tengo criterios de medición, que esto es lo que quiero después un poco más, en la próxima filmina lo iba a aclarar, que el criterio de evaluación también, acá lo voy a poner yo, ¿sí? Yo voy a hacer una evaluación, pero después al final voy a tener que decir, bueno, esta evaluación responde a este criterio, donde yo acá la severidad la marco de 1, lesión leve o molestias ocupacionales, 3, una lesión, una enfermedad ocupacional que genera tiempo perdido sin incapacidad permanente, o 5, pérdida de vida, así que sería como un daño alto. La probabilidad también la marco como 1, 2, 3, y acá aparece la severidad por la probabilidad, ¿de acuerdo? Y eso me da un valor de acuerdo a la multiplicación de severidad por probabilidad. Supongamos, yo tengo una actividad donde tengo una severidad 1, o sea, me puede producir un corte muy superficial. Pero la probabilidad de que eso ocurra, como yo todas las semanas estoy utilizando esta maquinaria, supongamos, o esta herramienta, 1 por 2 me da 2, ¿sí? De 1 a 3 yo coloqué que el riesgo es aceptable. Por lo tanto, ese peligro controlado con la utilización de los elementos de protección personal y cumpliendo con el procedimiento de la tarea, es una tarea aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo determino cuáles son los controles que voy a hacer después. Y que eso sí tiene que ver con el mantenimiento, capacitación del trabajador, entrega de elementos de protección personal, verificación y digamos, la posterior visión de estar en inspección permanente de cómo están esos elementos que yo recomendé. ¿De acuerdo? Entonces acá entraría el estado de la soldadura,
el aislante, ¿sí? Que me protege que no tenga riesgo eléctrico, los electrodos, etc. Medio ambiente, tiene que tener también, aparte de protección personal, un extractor para que un no te extractor de humos. Claro, claro. En cada trabajo va a tener una situación específica distinta. Me adelanté bastante, pero no importa. Perdón. Sí, Julio, pero estuvo buena la aclaración y así se entiende mejor y seguramente te adelantaste a los compañeros que también les viene bien la explicación. Y ya que estamos, y yo lo tenía armadito acá para que lo vieran, así que bueno, no está nada de más. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, la tarea acá de oficina, que es un poco la que tienen la mayoría. Sé que están un poco variaditos ahí, ¿sí? Así que después cuando cada uno tenga que hacer una evaluación de su trabajo van a estar variados. Pero supongamos, labores administrativas, manejo de papel, ¿sí? Porque recibo documentación. Y bueno, tengo un contacto con superficies cortantes, por lo tanto la naturaleza de la lesión sería un corte, ¿sí? La probabilidad, fíjense, es 2. Perdón, la severidad es 1 y la probabilidad es 2. 1 por 2, 2. O sea que es una tarea aceptable. O sea, si yo manejo todos los días papel, ¿sí? Y bueno, mi tarea es aceptable, no es un riesgo que me vaya a cortar un dedo, ¿sí? ¿Se entiende un poco cómo va el criterio? Severidad, acá, severidad por probabilidad, igual me da el valor crítico. Y así con cada tarea. Y con cada actividad. Cada actividad va a tener una tarea que yo la voy a tener que analizar de distintas maneras. Fíjense, acá tengo otro, que también me pareció bueno. Joana, te hago una consulta, sí, perdón, que te interrumpa. Julio, sí. Esa planilla que tenés, que tenés de evaluación, ¿está normalizada? ¿Está aprobada por algún organismo o es algo que estás haciendo vos? Esto es algo que es interno. Nosotros acá, por lo menos, ¿de dónde sos, Julio? Julio. ¿Cómo? Perdón. Sí. ¿De qué provincia sos? ¿De qué? ¿De qué provincia sos? Ah, de Santa Fe, perdón, de Santa Fe. Ah, de Santa Fe. Bueno, Julio. Esto es un poco que cumple con las normativas internas de cada empresa. O sea, en general, por ejemplo, esta es de una empresa en la cual yo le presto servicio, que tiene sus propias normas internas que están certificadas, ¿sí? Y después sí tenemos no la aprobación, pero sí la vista siempre de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o la Subsecretaría de Trabajo que hace los controles de la documentación, ¿sí? Ah, claro. Bien, perfecto. Bien. Y al final yo coloco, como dije, el criterio de medición, que este criterio de medición es el que yo estipulé. ¿De acuerdo? Así es como lo estamos manejando. Obviamente va a tener que ver también con cada actividad. Depende de la empresa, depende del tamaño de la empresa, la organización, las tareas. Van a haber trabajos muy sencillos en los cuales yo puedo hacer un análisis sencillo de esta primera identificación, o me puedo, si quiero, extender muchísimo más. Tengo algunas que son extremadamente extensas, donde se evalúa detalle a detalle cada movimiento de la persona, ¿sí? Pero bueno, para el caso de ustedes, quiero que sea lo más sencillo y lo más entendible posible, ¿sí? A mí me quedaron tengo dos dudas. Por un lado, al comenzar en sí la materia, se habló como que una cosa era el cuidado del cuerpo y a su vez también el que estuviera sano psicosocialmente. El hecho de que el ambiente laboral sea nocivo, ¿se evalúa de esta manera también? Puedes poner, sí, por supuesto. Se puede poner como la carga mental. Ok. Y después la otra duda que también tenía es algo del folclore, cuando siempre se cuenta, o sea, porque ahí veía, por ejemplo, en el manejo de la impresora, como que estaba el tema de manipular papel y superficies cortantes. Siempre se dice que el tóner es tóxico, cancerígeno. Te quería preguntar si eso es real y en qué grado. El tóner, bueno, eso va a depender del tipo de tóner que utilices. No conozco muy bien en detalle lo que viene ahora, ¿sí?
porque se va como mejorando y se van utilizando químicos mucho más amigables con el medio ambiente, sobre todo también por la disposición final, y como decía Julio, el medio ambiente, que también es importante acá, si bien acá estamos evaluando la parte de cómo afecta a la persona en su puesto de trabajo, pero también está la disposición final, ¿sí? Esa parte social de cómo hago la clasificación de residuos y esa exposición, ¿sí? Te voy a averiguar, Vicky, qué tan nocivo es el tema de o si uno puede ver de repente en el envoltorio. Tal vez hay alguna escala, y así como podemos ver el ahorro de energía en las heladeras, ver el grado de, digamos, de probabilidad de tener algo cancerígeno. Bueno, miren, eso es importante. Es importante primero identificar qué tipo de componentes químicos tengo, ¿sí? Y otra cosa que también tienen que tener los químicos, todos, de acuerdo al el SGA, a ver, creo que se los puse acá. Me voy a adelantar un poquito. Hoy estamos adelantados a nuestro tiempo. Hoy están adelantadísimos, pero está bueno, me gusta. Está bastante más adelante lo que serían los pictogramas de la SGA, Sistema Globalmente Armonizado, o Resolución 801, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esta resolución lo que hace es normalizar el etiquetado de productos químicos. O sea, todo producto químico tiene que tener estos símbolos en su envoltorio, en su envase original, ¿de acuerdo? Estos símbolos, y ya lo vamos a meter con lo que es señalización, y voy a explicar para qué sirve la señalización, pero lo que hace básicamente es que si yo veo, por ejemplo, vieron acá la calavera, a ver, les voy a señalar, ahí, ven la calavera, ¿no? Toxicidad aguda, bueno, y bueno, si yo ya veo una calavera en el envoltorio, y ya me está diciendo algo, ¿cierto? O si veo un producto que tiene esa calavera, y yo no me lo voy a tomar. Un pirata. Esa clasificación, un pirata. Vamos a ver después un poco más la clasificación más en detalle. No quiero entrar tanto en lo químico porque es todo un apartado del riesgo químico que es bastante importante y hay que saberlo entender muy bien. Pero básicamente esta es la simbología que vos vas a encontrar en los envoltorios, o que deberías encontrar en los envoltorios, ¿sí? Esto por lo menos lo que está normalizado en la resolución 801, y con la cual nos adherimos a este sistema globalmente armonizado. Es decir, que vos estando acá, o estando en la China, o estando en Perú, o estando en Bolivia, vas a agarrar un producto químico y vas a ver estas señales y vas a saber qué me va a decir cada una. Si es tóxico, si es corrosivo, si es cancerígeno, si es comburente, si es explosivo, ¿sí? Bien. Nos adelantamos. Estaba mirando acá que tengo una caja de tóner y no tiene ninguno de esos. No dice nada. No, tiene una hojita que dice ROHS y después dice ISO 9001, ISO 14001, pero nada más. No dice, no tiene ninguno de esos. Esa certificación. No, miren, yo desconozco la verdad si es cancerígeno. Yo les diría que no, lo voy a averiguar de todas maneras. Pero no creo que sea cancerígeno, porque primero que estaría prohibido, y segundo se hubiera tratado de modificar o de sustituir ese producto que sea extremadamente nocivo cancerígeno por otro mucho más amigable. Como sucede con todos los químicos, ustedes van también a la parte de aplicación de agroquímicos, por ejemplo, los agroquímicos en las verduras, que también las etiquetas van en color rojo, amarillo, verde, ¿sí? El rojo sería como el color más nocivo y más tóxico, que deja residuos tóxicos tanto en las plantas como en el ambiente, como en la persona que está expuesta a eso. Esas etiquetas han ido haciéndose más amigables con el medio ambiente y se tiende a utilizar la etiqueta de color verde, ¿sí? Que igual como le digo siempre a la gente que yo le doy capacitación en la finca, que una botellita tenga una etiqueta verde no quiere decir que me voy a poder tomar el producto. ¿Sí? Yo no me lo tomaría, no sé, pero digamos, todos los productos químicos, todos los productos químicos, en algún grado son nocivos. ¿Por qué? Porque no son naturales al
cuerpo. O sea, el cuerpo no nació tomando ese químico, no lo necesita. Entonces, todo aquello que no necesita y que se constituye en un agresor externo, nos termina generando alguna consecuencia. Por eso es muy importante la utilización de elementos de protección personal, porque el riesgo siempre va a estar ahí. Por más que lo tratemos de controlar y mitigar, que sí, lo hacemos, pero siempre la barrera física y final, última, que me va a proteger y me va a generar esa separación de ese contaminante y no va a dejar que ingrese a mi cuerpo, es el elemento de protección personal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Porque ya estamos 15, 14. Y después está Canosa. ¿Cómo? Que después está Canosa, Viviana. Viviana Canosa. Con el tema del... Vos lo decís por el CDS. Está bien, sí, es un tema. Ojo que hay protocolos para el consumo del CDS, una gran cantidad de personas especialistas en toxicología han salido a alertar. Beatriz estaba tomando un traguito. Beatriz estaba tomando un traguito de CDS. No, chicos, no, sodita. Yo les puedo decir que yo lo consumí en un tiempo al CDS. Para consumir el CDS, es necesario leer todo un libro y eso tiene protocolos consigo y tiene un fin. Es decir, no es tomarlo por tomarlo, ni es un chiste. Yo digo que siempre, cada vez que nos vayamos a enfrentar a un químico, hay que leer bien la etiqueta y hay que conocerlo bien. Porque si no es como encontrarme a alguien con la calle y que me invita a salir y salir con esa persona ahí. La verdad, no sé si es un asesino o un violador o es el mejor del mundo, no lo sé. Ojalá todas las personas trajéramos una etiqueta acá que nos dice, ¿no? Que nos da la advertencia, estaría bueno. Este es nocivo, bueno. Pero no, bueno, eso no pasa y lo que tenemos que hacer, sí, a la hora de enfrentarnos con algún químico, es primero la observación, el conocerlo, el verlo, ver la etiqueta, qué componentes tiene. Por eso digo que ahí va un poco el rol de casi investigador. Yo en eso soy muy inquieta, me gusta investigar, por ahí no me quedo con lo que me dicen, es ir y buscar en la fuente, bueno, ¿y esto qué genera? Como hablaba recién Julio, el tema de los humos metálicos de la soldadura, por ejemplo, ¿sí? Los daños que produce. Y en esto, ojo, ha sido algo que ha ido evolucionando, como todo, por supuesto, pero hemos ido tomando más conciencia del riesgo. Fíjense que yo acá busqué un ejemplo. En los años 50, 40, inclusive 60, habían juegos para niños que eran terribles. ¿Sí? Entonces, había un juego, por ejemplo, que era tipo laboratorio, y como en esa época, en los años 50, estaba muy, digamos, se veía mucha potencialidad en todo lo que es radioactivo y en energía radiactiva, habían como pequeños laboratorios para niños, que eran juegos que uno adquiría, y traían uranio y radio. Claro. Y los niños jugaban con eso. Entonces era el desconocimiento, ¿no? del riesgo, que después con el tiempo se supo. Eso conllevó a enfermedades, muertes, como todo, ¿no? Marie Curie, que bueno, se expuso a radiación y terminó obviamente enferma. Descubriendo las cosas. Hoy por suerte ya tenemos una investigación un poco más avanzada y podemos saber qué es lo que es nocivo, qué es lo que no es nocivo, y si no lo sabemos lo podemos investigar, como es este caso, ¿sí? Cuando me propusiste, Vicky, bueno, investigar, bueno, a ver qué componentes tiene, este componente es cancerígeno, no es cancerígeno, es nocivo porque puede que no sea cancerígeno, pero puede ser irritante, puede ser corrosivo a la piel, a los metales, puede que me genere alguna irritación, alguna reacción alérgica. Entonces, sí es necesario analizar todos los elementos con los que nosotros trabajamos, a los cuales estamos expuestos. En juguetería se cambió muchísimo. A mí me pasó hace muchos años, trabajé como 5 años en juguetería.
se cambió un montón, no solamente el tema de los productos de mayor calidad, sino en ese plano también, y hay cosas que son cómicas. Porque, por ejemplo, hay riesgos que están siempre, que es, por ejemplo, que hay muchas veces no le llegan mucho el apunte a donde están insertadas las pilas, y tal vez llevan pilas de reloj, y eso es mucho más peligroso que todo lo demás. Antes sí, el tema de las pinturas y un montón de cosas así. Para los bebés se cuida mucho que no haya partecitas que se salgan, está todo como cosido y demás, pero hay algo tragicómico, es que, por ejemplo, uno puede tranquilamente ir a una juguetería y agarrar un sonajero, y por estas cuestiones de seguridad dicen no apto para menores de 3 años. Y un sonajero obviamente no lo va a usar un nene de 3 años, pero ¿no? Para cubrirse está el simbolito de -3. Lo que pasa con los medicamentos, yo te escuchaba, Joana, y si vos antes de tomar un remedio te le pones a leer el prospecto, no tomas nada, porque además como legalmente se cuidan, entonces las contradicciones, los problemas nocivos que puede tener son tan grandes que decir, no tomo nada. Es decir, esa es la otra, ¿no? Esto es lo mismo como cambió, por ejemplo, cómo cambió el informe en las terapias. Hace 30 años vos hablabas con el terapista que te daba el informe del paciente y te daba un informe. Hoy por hoy, primero te dicen que está muerto, por las dudas, porque si no se malinterpreta, porque está todo lo legal atrás. Entonces, es terrible también, ¿no? Es muy difícil. Sí. Por eso digo, y dijiste una clave, Beatriz, si te pones a leer no tomarías nada. No tomen nada. Claro, mejor. Yo por eso no tomo nada. Yo lo que es medicamento no consumo ninguno. Primero que tenemos toda la cura en la naturaleza y lo tenemos servido. ¿Sí? Entonces está también esa opción, ¿no? Este es el que es naturalista, yo le hago la recomendación porque me parece más saludable y más amigable con el cuerpo. De introducir un químico y te va a mejorar de una cosa, pero te va a empeorar otra. Es así. Todo lo que no es natural al cuerpo, en alguna medida me termina impactando. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es tratar de buscar el equilibrio. Y si trabajo con algún químico y no lo puedo modificar, bueno, trataré de utilizar el elemento de protección personal que sea adecuado y que sea seleccionado adecuadamente. Porque también pasa eso, por ahí tengo una exposición a algún químico que ingresa por vía respiratoria. Y bueno, y a todos le damos barbijo. No, primero que hay una identificación entre lo que es barbijo, respirador, semimáscara y máscara completa o full face. O sea, y dentro de lo que son semimáscaras y máscaras completas, tenemos distintos filtros. O sea, que hay que saber muy bien si vamos a utilizar vapores, vamos a estar expuestos a vapores orgánicos, inorgánicos, partículas, aerosoles, qué tipo de cómo se presenta ese químico, de qué forma, líquido, sólido, gaseoso, para recién elegir la protección adecuada. Por eso es que siempre es el último medio, porque también conlleva una evaluación bastante crítica. Y no solamente la elección, después el uso mismo del elemento, el uso y el cuidado del elemento de protección. ¿Sí? Que es un poco lo que me faltaba al final, que no vamos a llegar por lo que veo. Porque una vez hecha la evaluación de riesgo, lo que vamos a hacer es definir cuáles son las herramientas de gestión, ¿sí? Que son la comunicación, la capacitación, la señalización y los elementos de protección personal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Porque les quiero dejar determinado una introducción de lo que es. Yo tengo una duda. Por Sí. ejemplo, trabajo en biblioteca, ¿sí? Sí. Sé que los libros tienen piojillos, hongos, porque es un factor climático. Eso en riesgos, y también tiene hongos. ¿En qué parte de riesgo podría ir? Ese sería un riesgo biológico. Biológico, perfecto. Es un riesgo biológico. Otra cosita, esperen que voy a aumentar el volumen porque no escucho. Te escuchaba muy bajo. Ahí está. Ahí está. Bueno, dentro de lo que es los apuntes, ¿sí? Yo al final, está caprichosa la computadora, no me quiere responder. Ahí. Dentro de lo que son los apuntes, yo al final le puse descripción de riesgos. Y acá le hice una clasificación de los riesgos, como para poder mencionarlos, identificarlos.
Dentro de los riesgos biológicos tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos. Tenemos riesgos eléctricos, tenemos riesgos químicos, tenemos riesgos ergonómicos, tenemos riesgos físicos, tenemos riesgos de incendio, riesgos mecánicos, ¿sí? Y otros riesgos más. También tenemos riesgos de tipo nuclear. O sea, los riesgos los podemos clasificar de distintas maneras. Acá yo le hice como un listadito, y que esto está buenísimo como para que lo tengan de machete, para que puedan ir viendo todos estos riesgos y los puedan ir identificando dentro de su puesto. ¿Sí? Tengo riesgo biológico, como bien me dijeron. Bueno, sí, tengo hongos. ¿Cómo? Yo lo que me refiero es que hay algunos virus que también los respiramos. Abrir un libro que hace un montón de tiempo que está, se respira cuando se transmite a través de la respiración. Sí, los libros se enferman, ¿no? Sí, sí, sí. Los libros se enferman, es así, los libros van acumulando sí, por el tiempo, hongos. Sí, sí, sí. La humedad, a veces salen una de la biblioteca, o sea que tiene su problema los libros. Es más, cuando vos donás libros a algunas bibliotecas, hacen todo un tratamiento, los ponen en el freezer a menos de 40 grados, es decir, hacen todo un proceso antes de incorporarlo a la biblioteca. Bueno, nosotros todo ese tratamiento no lo tenemos. Ajá. Cuando hacen las donaciones están las cajas ahí y pasa meses hasta años y están ahí en un costado, y con la jefa siempre estamos peleando, que ella también, porque hay libros que no sirven para la biblioteca. Pero es todo un tema, porque hay que darle de baja y no sé qué, y patrimonio, entonces todo un lío. Claro, claro. Y ahí está, y tenemos cajas. Lo que sufrieron en Aedo fue incluso que se movió la biblioteca muchas veces de lugar, y estuvo durante años también en un subsuelo con mucha humedad, y eso también, o sea, le pasó de todo, pobre. La humedad del libro no la sacas más, con nada la sacas. Sí, pero encima que tenemos una contra. El decano no quiere deshacerse de ningún libro porque quiere hacer como un museo de la biblioteca. Entonces tenemos un montón de libros en cajas, ¿sí? Que ya no sabemos más dónde meter. Claro, claro. Fíjense que eso, claro, tenemos qué importante lo que dicen, porque quizás el que viene de afuera y ve de afuera, ¿no? la situación. Y en una biblioteca, ¿qué riesgo tengo? Y riesgo ergonómico, porque la persona está sentada, está tecleando, riesgo visual, porque tengo una iluminación que tiene que ser la adecuada. Pero realmente el que trabaja, el que está ahí, es el que conoce realmente a los riesgos a los que está expuesto y se va dando cuenta de estas pequeñas cosas. ¿Sí? Por eso es tan importante la participación activa de cada persona, porque cada persona está 8 horas ahí trabajando, o 6 o lo que fuera, pero la persona que está ahí es la que verdaderamente conoce a qué riesgo está expuesto. Generalmente la persona externa que hace alguna auditoría viene y ve, y bueno, sí puede detectar algunas cosas, pero muchas se van a escapar y que van surgiendo en el día a día. En administración lo que empezaron a hacer, los toners vienen en una cajita media cuadrada dura, es levantar un poco el monitor y apoyarlo sobre esa cajita para que uno no esté tan agachado y esté un poco más derecho, entonces el monitor lo tenés más arriba. Claro. El monitor tiene que estar enfrente de los ojos o un poquito por debajo. ¿Sí? Esa es la altura correcta del monitor. De manera que yo no tenga que estar con la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Sí. Encontré el símbolo de la caja del tóner. A ver. Dice, se refiere a la directiva 2011-65 de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adaptada en junio de 2011 por la Unión Europea. Así que, pero no dice cuál es el químico. Como que dice que es restricción de ciertas sustancias peligrosas. Y aparte puede ser diferente, porque por ejemplo el que usamos en la facultad es un repuesto alargado que no es igual al de los hogares. No, yo tengo el alargado justamente. Sí, es este. Sí. Pero dice eso, es lo que encontré. Hay que analizarlo bien, hay que buscar la marca, ¿sí? El modelo y demás, qué químicos trae, qué compuestos. Y ahí hacemos un análisis un poco más detallado de ese producto al cual yo estoy manejando. ¿Sí? Profesora, perdón. Sí, volviendo, perdón, que me acordé ahora, volviendo al tema de biblioteca, que también se había hablado con las compañeras de ahí de que teníamos que trabajar con guantes. ¿Eso es real? ¿Tendría que ser así?
Miren, yo como primera medida, porque ahí estaríamos aplicando la última instancia que sería el elemento de protección personal. Primero deberían estar las otras medidas que dijimos primero, ¿se acuerdan? Primero tratar de eliminar el riesgo, el control sobre la fuente. Yo lo que también haría es tratar de mejorar el ambiente donde se encuentran los libros. Es decir, que haya ventilación, de que haya una renovación de aire. Cuando yo ya controle eso y los libros siguen estando y siguen teniendo sus hongos y bacterias, porque además todo el mundo los toca, o sea, es algo que pasa por muchas manos y cada uno le va agregando su bichito. Claro. Se puede hacer buscar algún método de desinfección de ese libro, y como última instancia yo agregaría los guantes, con la aclaración de que los guantes, lo mismo que sucede ahora, que se ha extendido también el uso de guantes con esto del virus, yo le agregaría la salvedad de no usarlos todo el día. No los tienen que usar todo el día, porque eso también genera una consecuencia. Eso también conlleva la acumulación de hongos y bacterias. Y te va a generar una dermatitis a las uñas. ¿Qué tiempo se pueden utilizar? Digamos, ¿Cómo, Beatriz? Horas, ¿hay una estimación de horas que se pueden tener? Los guantes, los barbijos, cuando es constante que vos lo usás. ¿El recambio cada cuánto? ¿Tenés idea? Sí, eso primero que va a depender de qué tipo de elementos yo utilice. O sea, el fabricante me va a dar una indicación. En el caso de los barbijos, por ejemplo, los barbijos quirúrgicos o de tela que estamos utilizando actualmente, más específicamente los quirúrgicos que son tricapa y son de fiselina, esos barbijos se deberían reemplazar cada 4 horas. ¿Sí? O sea, son descartables. O sea, yo me lo saco, ¿sí? Y lo tiro, cada 4 horas. Si yo lo uso más de 4 horas, ya estoy generando un caldo de cultivos de hongos, bacterias y virus acá en la boca, y lo estoy respirando. Por eso es que también decía, cuidado con el uso del barbijo, lo decía en un principio, cuidado con el uso del barbijo, mucho menos respiradores, que son los N95, que usa personal de salud, sí, que esos respiradores, los N95 ya son para filtrar partículas, y que dificultan mucho más a una respiración y la incorporación de oxígeno y otros gases, porque en el ambiente tenemos un 20,9 de oxígeno y otra combinación de gases que son necesarias para el cuerpo, y la exhalación de anhídrido carbónico. Entonces, porque además le tenés que agregar, yo por ejemplo uso el quirúrgico y encima la máscara, o sea que ya también tenés una oxigenación menor por la máscara, ¿no? Que es bastante Por cerrada. supuesto. Yo lo que hago es usar el barbijo y me dejo la nariz descubierta. Sí, bueno. Sí, pero eso es peor. Lo que pasa es que... ¿Por qué? Eso es peor, porque tenés para los bichos un zócalo ideal y los vas aspirando. No, así no. No, de acuerdo, pero vos, si vos solamente respirás, ¿sí? Vas a tener siempre por lo menos la incorporación del oxígeno del ambiente. Estás aspirando todo lo que se te apoya acá como zócalo. Digamos, si vos lo tenés tapado, Beatriz, si vos tenés tapado y yo te hago una medición acá, los niveles de concentración del carbónico son sumamente altos. Son altos, seguro. Distinto es si vos destapás y tenés una oxigenación, si por lo menos. Ponés el barbijo acá. Entonces, viste que cuando uno se saca el barbijo lo tenés que, digamos, sacar hacia afuera, tirar en el momento, enrollar y demás. Si vos tenés el barbijo debajo de la nariz, es un zócalo donde se apoyan los bichos y vos los estás aspirando directamente. Por eso se habla tanto ahora que el tapaboca no sirve. El problema es que tiene que ser nariz y boca. Yo entiendo lo que vos decís, que para uno es perjudicial, pero si vos te pones el barbijo para acá y estás aspirando ahí, es más nocivo que no usarlo. Es como entrar a un quirúrgico con el barbijo por acá. Va a estar, es que hago una aclaración, es que este tema es muy complejo. Claro. Por empezar, voy a decir un detalle, lo usan los quirúrgicos para la sala de cirugía. Sí. Porque ese es el fin del barbijo. Sí. Ese es el fin del barbijo, es proteger al otro de lo que yo tengo. ¿Sí? Como el médico está operando en un ambiente que tiene que estar, no pueden haber ni virus, bacterias ni hongos, ¿sí? El médico se coloca ese barbijo para no transmitir él lo que él pueda llegar a tener hacia el paciente.
Esa es la barrera del barbijo. Y para eso sirve. Claro, es verdad, siempre hablaron de cuidar al otro, no de cuidarse uno. Es mutuo. En el caso de este, mutuo. Porque vos siempre hablaron de que el barbijo era un cuidado hacia el otro. El barbijo, es para los mire, dos. yo les voy a decir, el barbijo sirve, yo les voy a decir una cosa, el barbijo sirve únicamente si yo estoy enfermo para proteger a la otra persona de lo que yo tengo. ¿Sí? Pero realmente para mí no hay ninguna barrera. No hay ninguna barrera. Lo que pasa es que también está la probabilidad de si las dos personas, por ejemplo, están en una conversación y ambos tienen barbijo. Ahí es como que se reducen las posibilidades. Claro, pero siempre, incluso en las campañas de prevención de este tema, se dijo como que era para cuidar al otro. Claro, pero si vos estás sin barbijo, estás con el barbijo por acá y el otro pasó y te lo estás aspirando todo. Es mutuo. Por eso digo que los dos lleven barbijo. Yo les voy a decir una cosa. Si el otro está enfermo... Boca, barbijo. Si el otro está enfermo, yo... Sí. Porque veo que se termina la clase y quería saber antes... Quería saber, porque vos decís de, bueno, hacer un trabajo para evaluar los riesgos, pero hay cosas que es difícil saber. Por ejemplo, yo veo una zapatilla súper cargada de enchufes. Yo no sé hasta qué punto es riesgo eléctrico y hasta qué punto está aceptable. En esos casos, ¿cómo podemos hacer? Y el riesgo eléctrico va a estar presente. ¿Sí? La probabilidad, seguramente, la severidad, por la probabilidad de ocurrencia, te va a dar un riesgo aceptable. ¿Sí? Lo que pasa es que si no vas a tener que ir a ver cada zapatilla de cada... ¿Entienden? Es como acá lo que se hace es el general de los riesgos que vos vas a tener presente en tu espacio de trabajo. Sí, vas a tener una zapatilla, ya después el control que vos hagas sobre esa zapatilla, sobre realidad múltiple, ya va a ser un poco más intensivo, ¿sí? Ya va a ser una medida de control ya en la acción. Y bueno, sí, yo tengo un riesgo tolerable de riesgo eléctrico, pero tampoco voy a sobrecargar un múltiple, ¿sí? Porque eso genera sobrecalentamiento, por supuesto el riesgo eléctrico aumenta. Entonces, para eso es necesario después el control permanente de mi puesto de trabajo. Por más que yo tenga presente el riesgo eléctrico y sé que está. No sé si fui clara. Sí. Chicos. Sí. Perdón, los voy a dejar porque ya tienen otra clase. Si quieren seguimos en la próxima, vamos a terminar de ver esto. El trabajito que yo les iba a dar era respecto a señalización, que no lo alcanzamos a ver. Yo se los voy a ir subiendo, pues, si alguno lo quiere ir avanzando, pero hasta la semana que viene van a tener para hacerlo, no es problema. ¿De acuerdo? También, otra cosa más, en la plataforma abrí el foro por si hay dudas, consultas, todo lo que ustedes consideren que quieren retroalimentar la clase lo pueden hacer por allí. Profe, ¿sí? ¿El trabajo es para la semana que viene o contamos con la clase que viene también para la otra? Claro, yo lo voy a ir subiendo, pero contemos la semana que viene porque ahí vamos a ver lo que es señalización. Perfecto. ¿De acuerdo? Si lo quieren ir viendo y lo pueden ir haciendo, genial. Ya con el apunte que ustedes tienen lo pueden hacer. Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien, nos vemos. Chao, Joana. Chao, hasta luego. Chao, Joana, que estés bien. Chao, gracias. Chao, Joana. Chao. Buena semana. Hasta luego. Buena semana para ustedes. Nos vemos.